Hace ya casi 3 años que me inicié en este mundo del emprendimiento y que creé mi propio negocio online como entrenador. Hoy en este vídeo me gustaría darte y explicarte las ventajas y desventajas que considero que tiene el mundo del emprendimiento. Obviamente bajo mi experiencia personal, y quiero hacer mucho hincapié en esto porque ni mucho menos soy una persona que está forradísima después de haber montado un negocio, ni soy millonario, ni soy billonario. Simplemente en su día decidí crear un negocio online y a día de hoy me gano muy bien la vida y tengo la experiencia suficiente, creo yo, como para poder decirte, en el caso de que tú no estés en este mismo punto, lo que yo considero que son las ventajas y desventajas de este mundito del emprendimiento. Yo en su día dejé mi trabajo presencial como entrenador en un box de CrossFit. No te voy a decir que era un trabajo que no me gustaba, que iba amargado, no, ni mucho menos. De hecho, era un trabajo que me gustaba mucho, ayudaba a muchas personas, me sentía muy realizado y además que era la profesión que yo había elegido. Lo que pasa que, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta y me fui escuchando y veía que yo no estaba preparado como para estar trabajando para otra persona. Veía que eso me molestaba mucho, no me gustaba tener que rendir cuentas, no me gustaba el hecho de que alguien me tuviera que decidir las vacaciones, y mira que eran bastante flexibles, pero siempre era como que dependía de la empresa y eso no me gustaba. Y la verdad que considero que en la vida pues hay personas que están hechas para tener un jefe porque necesitan que alguien les marque el camino, necesitan como cierto orden, pero hay personas que no, y en mi caso pues considero que no soy de ese tipo de personas, así que la cosa tampoco empezó a ir un poquito mal, empezamos ya a tener como ciertas diferencias, yo ya empecé también a encaminar todo hacia mi marca personal, a crear lo mío, y eso pues quizá produjo como cierto choque, así que hubo un momento en el que dije, mira, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, cojo y me monto lo mío y ya está, ¿no? Esto parece la típica historia de que lo dejo todo, que empiezo de cero y que me hago millonario. No, ni mucho menos. Ahora, como te decía al principio, sigo trabajando, sigo metiéndole muchas horas y simplemente me gano la vida trabajando para mí. No trabajo para otra persona y listo. Así que me gustaría que empecemos con las ventajas del mundo del emprendimiento y a partir de ahí las vamos desarrollando. La primera ventaja, y la que creo que fue la que más me empujó para poder montar mi propio negocio y lanzarme a la piscina, es el tema de la libertad. El tema de la libertad geográfica, la libertad de tiempo, la libertad de horarios, la libertad de poder decidir en todo momento lo que yo quiero hacer, ¿vale? Esto es muy idílico, ¿vale? Y es lo que más se suele vender en las redes sociales. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque yo recuerdo al inicio, cuando lo dejé todo y cuando, digamos que empezó mi primer día como emprendedor y como mi propio jefe en mi casa aquí donde estoy ahora mismo, en el cual tenía libertad absoluta. O sea, no tenía a nadie que me dijese lo que tenía que hacer, no tenía ningún horario, no tenía absolutamente ninguna organización, y si no lo hacía yo, si yo no me ponía a hacer las cosas, nadie me iba a echar la bronca y no iba a tener ningún problema. Tenía la libertad que tanto quería, pero no era capaz de gestionarla. Así que es un arma de doble filo que para mí es una ventaja, pero que hay que saber gestionarla muy bien, porque como estamos tan acostumbrados a trabajar para otra persona y tenemos pues los horarios marcados, nos levantamos a esta hora, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer nuestras horas de trabajo, luego volver a casa y tenemos como esa rutina, cuando de repente no sabes lo que tienes que hacer, pues puede ser un problema bastante grande. Eso es una parte que hay que trabajarla. Para mí, insisto, que sigue siendo una ventaja absoluta, pero que hay que también tener en cuenta que hay que llevarla con mucho cuidado. Para mí es una ventaja justamente lo que te decía, por el hecho de poder estar en cualquier parte del mundo. Hace poquito estuve en Filipinas y podía seguir pues con mi trabajo tanto en el aeropuerto como en cualquier isla a la que iba. Dentro de poco voy a hacer un viaje a Polonia, hace poquito estaba en Madrid, y eso yo puedo seguir trabajando en cualquier parte del mundo y no influye en mi facturación, no influye en mi negocio, y eso para mí era lo que más me llamaba la atención, porque no estaba anclado a un lugar. Y yo creo que para mí, que soy un culo inquieto y me gusta hacer cosas y no me gusta depender de nada, de situaciones geográficas y de personas, era una ventaja súper grande. Pero recuerda que es un arma de doble filo que hay que saber gestionar.
La segunda ventaja que yo considero que tiene el mundo del emprendimiento es el hecho de que las ganancias, o sea, el potencial de ganancia a nivel económico es mayor. Porque al final, cuando tú trabajas para alguien, es cierto que tienes la seguridad de un sueldo, que al final de mes te van a pagar por lo que has hecho, por las horas que has hecho, ese es el pacto que tú tienes con tu jefe, pero hasta ahí hemos llegado. O sea, tienes un sueldo y lo puedes pelear y que cada año vaya subiendo un poquito, te lo tiene que aceptar y puede ir subiendo, pero ni mucho menos llega a las cantidades que se puede llegar a ganar trabajando para ti y sobre todo trabajando a nivel online. Obviamente, lo que puedes llegar a facturar no es lo mismo que lo que te queda de beneficio. Tú facturas y luego te queda la parte neta. Pero igualmente, quitando todos los gastos en comparación con el sueldo que puedes llegar a tener trabajando para otra persona, ese sueldo es mucho más elevado. Y lo bueno de eso es que si eres capaz de gestionar, delegar, de crear automatizaciones, ese sueldo y esos ingresos se pueden ir multiplicando mes a mes. Y no hay un techo, no hay un techo, porque si creas un sistema, lo bueno de eso es que no tienes que trabajar más para producir más, que es lo que pasa cuando trabajas para otra persona. Si quieres cobrar más, vale, trabájame más días. Si quieres cobrar más, vale, trabájame más horas. Pues en este caso, si lo gestionas bien, obviamente estamos hablando de una buena gestión, el techo, digamos que quizá no tienes incluso techo si lo gestionas muy bien. Y eso para mí también era muy importante porque al final me veía muy limitado, la vida sube, el costo de vida sube y yo quería cobrar mucho más, quería ganar mucho más dinero porque también quería hacer muchas más cosas, porque al final solo utilizaba todo ese dinero para pagar el alquiler, para pagar los pequeñitos gastos, pero tampoco podía hacer mucho más. Así que considero que es una ventaja muy grande y que obviamente hay que trabajarla bien, pero que si se trabaja bien se pueden conseguir grandes facturaciones y vivir mucho mejor que trabajando para otra persona. La tercera ventaja que yo veo es que puedes explotar mucho más tu parte creativa e innovadora, ¿vale? Eso lo suele tener mucho las mentes emprendedoras. Las personas que les gusta emprender pues suelen tener como esa mentalidad más creativa e innovadora de querer hacer cosas nuevas, de querer probar, de querer crear, de querer hacer crecer ese pequeñito bebé que han creado desde cero. Y eso, si tú emprendes, pues obviamente lo tienes mucho más fácil que si trabajas para otra persona, porque al final tu negocio es tuyo, trabajas para ti y cualquier idea que te venga pues la puedes llevar a cabo, puedes fallar incluso, pero la puedes llevar a cabo, puedes poner en práctica todo eso que te viene en la cabeza, todas esas ideas las puedes implementar. Y obviamente eso, si trabajas para otra persona es un poco más complicado, a no ser que trabajes en una empresa en la que justamente te contraten por tu creatividad y por tus ideas innovadoras, pues es muy difícil. ¿Y qué pasa? Tú cuando trabajas para otra persona y tienes una idea y quieres decir, hostia, pues me gustaría montar esto, me gustaría probar lo otro, pues a lo mejor por el tiempo o porque no te dejan implementarlo, pues no puedes expandir y no puedes pues centrarte en esta parte. Para mí es algo muy positivo, porque a mí me gusta mucho el juego del emprendimiento, mucho el juego de la creación y de hacer crecer, lo que te decía hace un rato, ¿no? El hecho de montar algo, de hacerlo crecer, de ver cómo todas las estrategias funcionan, de ver cómo consigo facturación, de ver cómo al mes siguiente consigo duplicar esa facturación, de ver cómo todo va evolucionando, a mí eso me gusta mucho, me genera pues mucha satisfacción. Y obviamente eso lo puedes tener si trabajas para ti, porque para otra persona es un poquito más complicado y considero que eso es una gran ventaja que podemos pues explotar del mundo del emprendimiento. La cuarta ventaja que me gustaría comentarte, que puede venir un poquito enlazada con lo que es la libertad, pero la quería hablar por sí sola también porque quiero matizar ciertas cosas, es el hecho de la libertad de horarios, de poder decidir en todo momento pues el horario de trabajo que tú quieres llevar. Aquí estamos en la misma que al principio, porque esto también tiene un arma de doble filo, porque si tú no eres responsable, si tú no te generas tu propio horario, porque al final lo importante es conseguir crear tu propio horario,
lo que va a pasar es que vas a tener una vida muy descontrolada y seguramente no vas a poder llegar a todo, quizá vas a desatender a tus clientes o te vas a sentir como muy aturdido y vas a tener la sensación de que en el día no estás haciendo absolutamente nada. Así que para mí es una gran ventaja porque, bueno, hay días que solemos tener como más ganas de trabajar y otros días que no solemos tener muchas ganas de trabajar, o que nos gusta más trabajar por la mañana y no tanto por la tarde, y tenemos como pues esas preferencias, ¿no? Que si trabajas para otra persona tienes que pues seguir lo que te dice, si tienes este horario, tienes este horario, si tienes estas horas de trabajo, tienes estas horas de trabajo, tienes que seguirlo, pero si trabajas para ti, pues la verdad que puedes tener mucha más flexibilidad. Pero repito que es un arma de doble filo que tienes que saber controlar muy bien, porque como te decía antes, nadie te va a decir nada. Si tú trabajas 2 horas, nadie te va a decir absolutamente nada. La cosa es, si eres capaz de en esas 2 horas hacer todo el trabajo, genial. Pero si no puedes hacerlo, tendrás que ser capaz de decir, no, tengo que hacer más horas para sacar toda la faena. Y también lo bueno de esto es que tú puedes decidir un día hacer 4 horas y otro 16. Da igual, no importa. La cosa es que como tienes esa libertad, pues si te apetece trabajar mucho, trabajas, y si no te apetece trabajar mucho, pues trabajas lo necesario para sacar la faena de ese día. Y para mí eso es bastante importante. Y la quinta ventaja que yo veo en el mundo del emprendimiento es que a mí al menos, repito que hablo desde mi experiencia personal y lo que yo siento, a mí me hace sentir mucha satisfacción personal. ¿Por qué? Porque al final, como te decía al principio, te contaba un poquito de mi historia. Yo dejé todo, me inicié de cero, pues no tenía ni absoluta idea de cómo funcionaba pues justamente esto, las grabaciones, la edición de vídeos, no tenía ni idea de marketing, no tenía ni idea de ventas, no sabía cómo crear mi propia marca personal, no tenía absolutamente idea de nada, simplemente sabía dar clases como entrenador y listo, esa era mi profesión y iba mejorando en ese aspecto. Pero no tenía ni idea de lo otro. Y claro, poquito a poco vas evolucionando, vas viendo cómo todo funciona, ¿no? Como te decía antes, el juego este del emprendimiento que a mí me encanta, de hacer crecer las cosas. Y a mí eso me supone una satisfacción personal muy grande, que si la comparo con la satisfacción personal que podía llegar a tener cuando iba presencialmente a hacer clases, pues no tiene nada que ver, porque al final aquello, pues bueno, simplemente me levantaba, desayunaba, entrenaba, hacía las clases, volvía a casa y repetía. Eso para mí no me suponía ninguna satisfacción personal muy grande, me refiero, en comparación con la que ahora mismo, con mi negocio online, creando todo esto, siento. Ahora bien, tenemos 5 ventajas, pero tenemos que hablar también de las desventajas, que son muchas, y que no se suele comentar por las redes sociales porque obviamente se intenta, ¿no?, como vender la parte más bonita para vender X servicios y todo esto que quizá ya sabes. Para mí la primera desventaja de todas es el hecho de la inestabilidad financiera, ¿no? Al final, tú cuando trabajas para otra persona, tienes un sueldo, tienes una nómina, que ni mucho menos es seguro, ¿vale? Porque esa seguridad cada vez es menor y no existe. Pero si tú haces tus horas, la empresa va bien, es una empresa que es rentable, es una empresa que trabaja, que funciona y que siempre han cumplido, pues sabes perfectamente que vas a tener mes a mes un dinero que te va a ayudar a pagar tus deudas, a pagar tus cosas, a salir de fiestas, a tener ocio y todas esas cosas. ¿Qué pasa con el mundo del emprendimiento? Uno, al principio casi no ves ni un euro. Al final es invertir mucho tiempo y no ves nada de dinero. Así que eso es una parte bastante negativa, una desventaja, porque tienes que pelear mucho con tu cabeza. Al principio hemos comentado el hecho de que estamos acostumbrados a tener ciertos horarios, rutinas, y que cuando nos topamos de frente con la libertad es un poco complicado de gestionar porque estás acostumbrado a tener a alguien que te marque las cosas que tienes que hacer. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando pasas de tener algo fijo a no tener nada fijo, esa sensación, esa incertidumbre es muy difícil de llevar, porque tenemos como la mentalidad de cobrar mes a mes. Y una empresa, un emprendimiento, un negocio, se tiene que mirar más a nivel anual. El hecho de decir, vale, ¿cuál ha sido la facturación anual, no la del mes? Porque obviamente hay meses que son muy buenos y hay meses que son pues bajitos o muy malos. Pero la cosa es,
¿Cuál ha sido el cómputo de todo el año? ¿Ha sido positivo? Entonces, genial. ¿Ha sido negativo? Pues habrá que mirar cosas. Y esa mentalidad es algo que hay que cambiar y que conforme tú te vas pegando golpes y vas trabajando con tu cabeza, al final lo vas entendiendo y pues luego ya se gestiona mejor. Pero esa incertidumbre de no saber cómo va a ir el mes es complicada de llevar. Te lo digo desde la experiencia, yo lo he pasado muy mal en ese sentido y es algo que hay que aprender a gestionar. Al final yo lo veo como que es un contador, ¿no? Va un mes genial, a lo mejor es un mes de lujo, estás facturando mucho, de repente llega a final de mes, empieza día 1 y otra vez el contador empieza de cero y empiezan las preguntas, y si este mes no va a funcionar, y si no va a ir bien, y todo eso es una pelea constante con tu cabeza que obviamente, como no estamos acostumbrados y se pasa de ser empleado a empresario, bueno, empresario es una palabra bastante grande, de empleado a emprendedor y tener tu propio negocio, pues que hay que gestionarlo, pero es una desventaja porque no tenemos una estabilidad financiera, por decirlo de alguna manera. La segunda desventaja que yo veo es el hecho de la autoexplotación. Cuando digo autoexplotación me refiero a que te autoexplotas. O sea, yo entiendo que tienes esa libertad de horarios, ¿no? Que tenemos esa libertad geográfica, que podemos trabajar cuando queramos, pero al principio, sobre todo al principio, luego sí que puedes delegar ciertas cosas y lo que decíamos de tener automatizaciones, al principio te exiges mucho, trabajas muchas horas y como es tu pequeñito bebé que lo quieres hacer crecer, porque si no lo haces crecer tú no lo va a hacer crecer nadie, pues te autoexplotas, pasas muchas horas delante de la pantalla, pasas muchas horas solucionando problemas y el problema es ese, que al principio todo depende de tu persona, porque como no hay capital suficiente como para pues, delegar, para contratar a gente, pues te vas a autoexplotar. Esa es una parte que no se suele decir mucho, ¿no? Que se suele ver solo la parte bonita, pero yo dedico muchas horas a, una, crear contenido, dos, a captar clientes, ahora ya no edito los vídeos, pero antes sí que los editaba todos y eso me suponía una pérdida, bueno, una inversión de tiempo muy grande y te autoexplotas. Y eso es una desventaja, obviamente que es una desventaja, ¿no? Si todos pudiésemos lanzarnos ya con cierto presupuesto, con cierto dinero de base como para poder delegar cosas que no dependen de tu persona, pues sería ideal, pero no es así. Y eso tienes que tenerlo en cuenta porque al principio vas a tener que echarle muchas horas, ¿eh? Pero cuando digo muchas horas, es muchas horas de estar hasta la madrugada trabajando y haciendo cosas que a lo mejor no te apetecen hacer. Y claro, es una desventaja, pero que si la trabajas muy bien al final pues te da sus frutos y obviamente luego pues pasa a ser como una ventaja. Porque además también como consigues ser más disciplinado, sacrificas muchas cosas, tu mentalidad cambia, se hace más fuerte, pues una desventaja luego pues se convierte como en muchas ventajas, ¿no? Vamos a la tercera. La tercera es el hecho de que tenemos más posibilidades de fracaso y tenemos mucho riesgo, ¿no? O sea, al final, cuando tú te tiras a montar un negocio propio, a ser tu propio jefe, hoy en día se dice, y yo escucho mucho el hecho de tú tírate hacia adelante, trabaja 100%, que lo vas a conseguir, seguro lo vas a conseguir. Yo estoy a favor, entre comillas, de esa frase, ¿no? O sea, estoy a favor de hay que trabajar y si trabajas y haces todo lo necesario y no te rindes y sigues trabajando y te golpeas contra un muro y sigues trabajando y a lo mejor te ves endeudado y sigues trabajando y te ves que no generas ningún duro y sigues trabajando, considero que obviamente tienes muchos más números de conseguir las cosas. Pero puede pasar que no. O sea, puede pasar que a lo mejor no estés en el camino correcto, que a lo mejor no estés rodeado de las personas correctas, que a lo mejor no estés haciendo las cosas bien y que estés trabajando tanto que luego tampoco te dé resultados y que al final pues fracases, ¿no? Y considero que obviamente en el mundo del emprendimiento tenemos un riesgo más alto al fracaso que no que si trabajas para otra persona. Al final, trabajando para otra persona puedes fracasar, pero luego pues te puedes ir a otro trabajo, conseguir otro empleo y listo. Se puede gestionar de mejor manera. Al final un fracaso más personal y sobre todo cuando hablamos en el mundo del emprendimiento, que una persona, ¿no? Como yo, como tú, decide lo dejo todo y me pongo a crear algo, cuando fracasas y no funciona, te pega ahí una patadita en el ego que jode bastante. Y eso es una desventaja del emprendimiento, porque, sobre todo porque puedes darle al 100% y picar y no conseguirlo, que es algo
que tienes que tener en cuenta, que puedes no conseguirlo, que no pasa nada, o sea, fracasar no es malo, lo que pasa es que eso también es una mentalidad que hay que empezar a ganar, que fracasar no es malo, porque seguramente si fracasas, pues has aprendido muchas cosas. Yo si ahora mismo fracasase y mi negocio pues se fuese a pique, he aprendido muchas cosas y tengo muchas habilidades que podría explotar y que podría utilizar para abrir otro negocio, para volver a generar dinero. Pero es algo que tenemos que meter en la cabeza porque ya siempre nos han dicho que fracasar es negativo. Así que esto para mí es una desventaja que tenemos que tener muy en cuenta antes de iniciarnos en un negocio propio y ser nuestros propios jefes. Vámonos a la cuarta, y para mí la cuarta desventaja, no las estoy poniendo en orden, no digo que una sea más desventaja que otra, no, las estoy poniendo un poquito aquí al azar y para que tengamos un orden. El hecho de la presión que sufre un empresario, no me gusta la palabra empresario porque es muy top, para mí es bastante alta, ¿no? Un emprendedor sufre una presión muy alta porque al final todas las decisiones, sobre todo al principio, insisto en el principio, en el punto en el que yo me encuentro ahora, que estoy haciéndolo crecer y tengo a gente trabajando para mí, pero no la suficiente como para dejarlo volar solo. La mayoría de decisiones pasan por ti, tienes mucha presión, si no haces tú las cosas, nadie las va a hacer, porque al final tú piénsalo, ¿quién va a hacer mejor las cosas que tú? Nadie. ¿Quién tiene más ganas de hacer crecer el negocio que tú? Nadie. Así que toda esa presión va a estar en tu cabeza. Y para mí eso es una desventaja porque cuando yo estaba trabajando en un trabajo presencial para otra persona, al final, y seguramente te ha pasado a ti también, tú cuando, pues por ejemplo, te vas de vacaciones, automáticamente desconectas y dices, yo me voy de vacaciones, aquí yo no tengo nada que ver, si la empresa quiebra, pues bueno, ya buscaré otra cosa, ¿no? Y no estás pensando en absolutamente nada más que disfrutar de tus vacaciones. Y eso para mí es una desventaja, porque a mí me ha pasado muchas veces, y eso tienes que saberlo, que sobre todo al principio también, y también cuando aún no había trabajado mucho mi mentalidad, que estaba de vacaciones pensando en lo que tenía que hacer, estaba de vacaciones pensando en crear contenido, estaba de vacaciones pensando en los clientes que tenía que captar, estaba de vacaciones pensando en si ese mes iba a ser negativo, si iba a ser positivo, y es como mucha presión dentro de ti que hay que saber gestionarla muy bien. Obviamente eso se va aprendiendo y tienes que focalizar mucha energía en trabajar en ti, en trabajar en tu mentalidad y todas estas cositas. Pero, quieras o no, es una desventaja porque trabajando para otra persona todo esto disminuye mucho. Llegas a tu casa, desconectas, miras la tele, te coges y, no sé, tenés un libro, lo que sea, estás con tu familia, lo que sea, y al día siguiente repites. Pero todos los problemas que han podido haber en esa empresa, tú te lavas las manos y adiós. Y eso con el emprendimiento, y si quieres crear un negocio propio, que sepas que lo vas a sufrir al principio. Y la quinta desventaja que yo veo en el mundo del emprendimiento, y esto ya no es en el mundo del emprendimiento sí, o sea, el hecho de que tú abras un negocio propio, no me refiero a eso. Ya es una desventaja que veo a nivel general. La desventaja que yo veo es que nadie nos prepara para el mundo del emprendimiento. Y sobre todo que incluso nos ven como los raros. O sea, si yo decido emprender y yo decido crear un negocio, me llaman loco, me llaman raro y al final es como que me siento un poco desplazado. Sobre todo al principio cuando la cosa no funciona. Obviamente, luego cuando la cosa funciona y ven que todo está guay y que vas facturando y que todo pues funciona bien, todo ya luego te dicen, ves, es que sí, está todo genial, es que emprender, es que qué bonito, ¿no? Y se ve todo lo bonito. Pero al principio, cuando te quieres iniciar, pues eres como el raro y te llaman loco, por lo que te decía antes, el tema de la seguridad a nivel de sueldo, de la seguridad a nivel de trabajo. Pero sobre todo la desventaja que yo veo es el hecho de que no nos preparan para emprender. Nadie nos dice los pasos que tenemos que seguir, nadie nos amolda la cabeza ni nos amuebla la cabeza con conocimientos ni con maneras de ver el mundo del emprendimiento, y eso hace que sea muy complicado gestionarlo, salir a flote y hacer que un negocio pues crezca, porque todas esas desventajas que te he comentado antes, si no se saben llevar bien, pueden llevarte a decir, mira, tiro la toalla porque la presión es muy elevada. Lo bueno o lo que yo estoy viendo es que cada vez
pues esto va mejorando, cada vez hay más personas que intentan ayudar, cada vez hay más personas que intentan dar su punto de vista y que intentan marcar el camino a otras personas para que, bueno, consigan lo que tienen que conseguir. No sé si es lo que yo puedo ver en las redes sociales porque el algoritmo ya me tiene controlado y me envía eso, y ¿sabes lo típico eso de que cuando sientes una energía en algo parece que todo pues está centrado ahí? No sé si es por eso o porque realmente está cambiando. Yo considero que está cambiando, pero que aún falta mucho trabajo por hacer, sobre todo a nivel de educación. Considero yo que hay que hacer que la gente también tenga como esas ganas de emprender. Lo que pasa que no se quiere eso, pero considero que es una desventaja muy grande, porque al final no tenemos herramientas ni nadie nos dice lo que va a pasar si te metes en este mundo del emprendimiento. Así que después de estas ventajas y desventajas, a mí me gustaría decirte que si tú tienes ganas de emprender y tienes una idea y te gustaría pues iniciarte con algo propio, pues que lo pruebes y te lances. Yo, de la manera en la que lo hice, básicamente fue como algo paralelo, ¿no? No fue como que dije, mira, lo dejo todo ya de una noche a la mañana. No, yo dejé mi trabajo y empecé de cero, pero ya había, pues, quizá trabajado un poquito en entrenamientos personales, había hecho, por ejemplo, algún que otro plan de alimentación, había visto y testeado un poco si yo podía ser suficiente independiente con mi negocio. Era como que ya había medio averiguado a ver si eso podía funcionar, y obviamente fui haciéndome un poquito de hucha con mi trabajo presencial, fui ahorrando cosas, fui pues haciéndome un colchoncito de dinero, pues la cosa salía mal, y sobre todo para tener como cierta tranquilidad, ¿no? Lo fui trabajando como un poco en paralelo hasta que un día dije, hasta aquí ya está, meto a full en esta parte, ¿no? Pero te aconsejo, bueno, no es que te aconseje, sino que te empujo a que, oye, si tienes esa idea ahí en la cabeza y te gustaría emprender, que lo hagas porque al final puede salirte mal, como te decía al principio, pero si te sale bien es una satisfacción personal muy grande, y aparte que obviamente vas a poder vivir de tu pasión, vas a ser libre, vas a ser tu propio jefe y todas esas cosas que te he comentado antes y todas esas cosas que seguramente estás viendo por las redes sociales. Mi manera de poder ayudarte es pues dándote contenido gratuito como este, e incluso he abierto una cuenta de Instagram que se llama Libertad5K, en la que cada día voy dando información pues, que puedes utilizar mucho para tener como esa mentalidad más emprendedora y cómo puedes hacer tus primeros pasos. E incluso también tengo mentorías privadas en las que guío paso a paso para poder crear tu propio negocio online, porque te explico los pasos que yo seguí desde cero para poder crear el mío. Así que yo te voy a dejar el enlace por aquí tienes el Instagram, que si puedes echar un ojito y quieres ir a seguirme y verlo, pues genial, que si tú luego no quieres ninguna mentoría, no pasa nada, pero al menos te vas nutriendo con esa información que te puede resultar útil en el caso de que te llame mucho este mundo del emprendimiento. Así que muchas gracias por estar de ese lado, seguiré subiendo este tipo de contenido, si te gusta ya sabes, déjame un comentario de si crees que hay otra ventaja o otra desventaja más en este mundito, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.